Hola queridos amigos, me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes en este increíble podcast que ha sido un viaje padrísimo, conociendo a personas valiosísimas, conociendo a personas increíbles, conociendo cómo piensan, conociendo sus valores, sus metas, sus logros, sus fracasos, etcétera, etcétera. Y hoy estoy muy contento de retomar este podcast que ya tenía un rato sin grabar, porque mi invitado hoy es una persona que además de ser mi amigo, que conozco desde hace muchos años, tuve la fortuna de estudiar con él en prepa, entonces ya no les voy a decir cuándo para no delatar mi edad, pero bueno, mi invitado de hoy es una persona que quiero mucho, que además ha sido clave en guiar de alguna manera la educación o orientar a mi hijo. Ahorita les voy a contar por qué. Entonces, pues, sin más ni más, les quiero presentar a mi queridísimo José Luis Damián, quien se autodefine como mentor especializado en acelerar jóvenes profesionistas. José Luis, o mejor conocido como Pastor, ahorita le vamos a preguntar por qué Pastor, tiene una experiencia de más de 15 años a formar y a dar mentoring a jóvenes preuniversitarios, universitarios, emprendedores sociales, de negocios. Él estuvo trabajando en la Universidad de Anáhuac, además que es MBA por la Universidad de Anáhuac y además por el IPADE, colega de ambas universidades. Y bueno, pues sin más, les quiero presentar a mi queridísimo José Luis, que además me faltó decir que ha escrito varios libros de los cuales vamos a platicar ahora mismo. Mi querido Pastor, ¿cómo está usted? Qué gusto verte, qué gusto tenerte por acá en Buscando el Manuel, Flow. ¿Cómo no, al estás, my contrario, friend? gracias. Muy bien, muy bien. Ahora sí que siempre es un gusto encontrarme contigo en distintos momentos de nuestra vida. Ya por ahí comentaste que todo el viaje inició ahí en la escuela, cuando estábamos en la preparatoria. Y bueno, pues en distintos puntos, ¿no? Donde también por ahí tú me has permitido entrevistarte y luego también hemos ahí platicado cosas juntos. Un placer compartir este espacio contigo que estoy seguro vamos a extraer buenas ideas para Me parece quienes muy nos bien, my escuchen. friend. Me parece muy bien. Pues primero que nada, ya les conté un poquito a los que nos están escuchando o viendo quién es José Luis Damián, pero cuéntanos primero que nada quién es José Luis Damián, dónde está José Luis Damián, de dónde viene y a dónde va. Órale, buenísimo. Pues bueno, gracias Manuel nuevamente y bienvenidos a todos a quienes por ahí nos puedan estar escuchando, nos vayan a estar escuchando en el futuro. Pues sí, yo soy José Luis Damián, mejor conocido como Pastor, Coach Pastor, muchos de mis amigos así me conocen. Ya les platicaremos en su momento de dónde viene ese simpático apodo. Este, pero bueno, soy mentor, así tal cual esa es mi profesión. Yo me dedico a mentorear personas y como tal, pues lo que hago es literal ponerme a aprender, estudiar temas complejos sobre formación empresarial, formación profesional, formación humana, para luego poder poner este conocimiento en manos de quienes me permiten mentorearlos. Principalmente lo hago mucho con jóvenes, es el público en el que más me gusta trabajar, donde más encuentro que puedo aportar. Y entonces, bueno, incluso he desarrollado programas de mentoría vocacional, profesional para jóvenes, que es ahí donde justamente decía Manuel que estamos apoyando incluso a Manuelito para que se desarrollen sus primeros pasos. Y bueno, pues eso es lo que hago. Me gusta a mí mucho estudiar para enseñar, ¿no? Eso es lo que yo hago en mi día a día. Y pues también he podido participar en la formación y en la mentoría de líderes de empresas, dueños de negocios, siempre como este Pepe Grillo que está detrás, ¿no? Y que de alguna manera puede estar estudiando lo que a ellos igual no les da tiempo de estudiar o lo que de repente se les complica porque pueden llegar a ser temas difíciles, ¿no? Pues yo voy, me encargo, estudio, analizo, veo, me mastico el conocimiento y luego se los entrego para que ellos lo utilicen en sus vidas diarias. Tengo una empresa de consultoría que ataca principalmente empresas y directores generales, gerentes. Y, y bueno, ¿hacia dónde voy? La verdad es que yo siempre he querido ir, pues, hacia donde a mí me dices la palabra formación y educación, y entonces donde haya educación, formación, aprendizaje, son como las palabras que a mí Ahí, me jalan, ¿no? Por ahí en algún qué momento buena onda. contigo me acuerdo que sacabas unos términos que tú, Manuel, decías que eras emprendedor y además eras aprendedor, ¿no?
Y entonces, pues, por Correcto. ahí te robo esos conceptos. Yo también soy súper aprendedor. No soy tan emprendedor, pero sí me encanta a mí estar detrás de quienes emprenden, ¿no? Como consejero, como amigo, como asesor. Y bueno, pues hacia allá quisiéramos poder llevar a la gente a que pueda tener éxito en sus proyectos. Muy bien, mi querido pastor. Y pues, a ver, ahora sí cuéntanos de dónde viene el apodo de pastor. Sí, a ver, mucha gente incluso piensa que me llamo pastor, ¿eh? La verdad es que cuando se enteran que José Luis, ¿cómo que José Luis? Pues que no eras pastor, no, pastor es un apodo que me pusieron, de hecho, viene de la universidad. Ok. No tiene que ver con mi gusto por los tacos al pastor o que si tengo cuerpo de trompo de pastor o por ahí algún amigo de mi hijo me decía, ah, sí, también porque pareces un pastor alemán. No, no, nada que ver. Y estaba yo en la universidad y ahí pues, me tocó organizar un grupo, un viaje a Valle de Bravo, que para quienes no conozcan por acá, en México, Valle de Bravo es una localidad muy de fin de semana, que está como a 1 hora y media de la Ciudad de México. Entonces organizamos un viaje entre amigos en la universidad, un viaje a Valle de Bravo, pero además era un viaje un poco académico, entonces íbamos ahí a hacer como una especie de retiro y de algunas conferencias que íbamos a tener ahí. Y entonces, pues yo organicé, éramos como 40 jóvenes que íbamos allá de la Universidad de Valle de Bravo, y pues yo no conocía Valle de Bravo, de hecho, yo nunca había estado en Valle de Bravo, pero a mí se me ocurrió decir, a ver, la primera actividad de unión, digamos, de mística, yo la voy a organizar. Y entonces ahí en Valle de Bravo, cuando llegamos ahí al pueblito, pues le pregunté a uno de los que nos recibían ahí en las casas donde estábamos, oye, ¿qué podemos hacer para ir a disfrutar como primera actividad? Y me dijo, ah, pues mira, aquí a 10 minutos hay una cascada muy bonita, muy famosa, pues pueden ir caminando y ahí pues eso va a ser una buena actividad. Ah, bueno, pues ahí más o menos dije, órale, va, me gusta. Entonces le dije a mis amigos, vámonos, primera actividad, yo la voy a liderar, yo la propongo, vámonos, una cascada que está aquí a 10 minutos. Pues bueno, va, órale. Entonces, pues ya todos dejaron sus cosas, primera actividad, y les dije, síganme. Total, pues empezamos a caminar, pasaron 10 minutos, pasaron 30 minutos, pasaron 40 minutos, 1 hora caminando y la cascada nunca apareció. Wow. Entonces, recuerdo que estuvimos caminando, yo creo que tal vez 1 hora y media. No, espérenme, es por acá, no es por acá, no es por acá. Hasta que de repente ahí uno de mis compañeros dice, oye, aquí donde estamos, aquí ya estuvimos. O sea, aquí empezamos. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y entonces, pues así como que ya medio reconocí de que yo ya estaba perdido. Y entonces les Oye, dije, a y ver, perdón la interrupción, evidentemente en ese entonces no había ni que GPS, ni que no, Google nada, Maps, ni nada, nada, o nada, sea, nada, nada, tu nada, no, brújula y pues tu Motorola StarTAC y se acabó, ¿no? exacto. Y las indicaciones que me habían dado ahí, ¿no? Que en teoría pues estaba muy Exacto. cerca. Entonces de repente veo que vienen unos leñadores, pues Valle de Bravo es un lugar muy boscoso, muy de frío, muy de árboles, entonces venían unos leñadores que dije, estos sí viven aquí, sí conocen. Entonces les dije, a ver, espérenme ya, último intento. Entonces voy con estos leñadores que se venían caminando, les dije, oigan, perdón, una disculpa, somos un grupo de estudiantes, estamos perdidos. Me dijeron que había una cascada a 10 minutos y llevamos 1 hora y media caminando y no parece la canija cascada. Se agarra el leñador y me dice, sí, la cascada de tal, 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 no me acuerdo el nombre. Dijo, sí, esa. Sí, está a 10 minutos. Yo, ah, ¿qué pasó? Me dijo, a ver, ¿para dónde se fueron? No, pues es que mire, tomamos ese camino de, ah, no, joven, es que para allá no, es que era para allá. Entonces, para allá, sí, 10 minutos, para allá no sé de a dónde iban a llegar. Entonces, esa explicación la escucharon mis amigos, la escucharon ahí 2, 3 profesores, me Ujú. voltearon a ver con cara de, a ver, animal, te estuvimos siguiendo, tú ni siquiera tenías ni idea, nos perdiste, perdimos todo el día, nos echaste a perder media mañana. Entonces empezaron ahí a poner todos en mi contra. Y Ujú. un profesor de ahí que iba con nosotros, que era como el líder del grupo, nos decía, no, que era así medio filósofo, decía, no, es que si tú
si tú hubieras sido el pastor y nosotros hubiéramos sido las ovejas, el lobo nos hubiera comido. Y entonces me empecé a echar un discurso así medio, que yo era un mal pastor y las ovejas se habían perdido. Total, acabando esa actividad, yo acabé siendo el mal pastor que nos perdió. El mal pastor. Es que el mal Ok. pastor, el mal pastor, el mal pastor. Ese viaje fui el mal pastor que nos perdió. Ya después, pues, por alguna manera, pues ya el mal pastor era muy complicado y entonces, pues ya yo era el pastor. Regresamos del viaje, nos reincorporamos a la universidad y ya era yo el pastor, porque son estos amigos. Y ya como todo el mundo me empezó a decir el pastor, los que no habían ido de viaje, otros amigos de la carrera también me decían pastor. Y bueno, ya cuando egresé de la carrera y el rector de la universidad me da mi título y me dice, felicidades, pastor, por haber, le dije, no, ya, esto Ya ya se quedó, se acabó de sellar. ya para que el rector me felicite diciéndome con mi propio apodo, ya valió. Entonces, pues ya se me quedó así el apodo del pastor. Y bueno, empecé a trabajar y mucha gente me seguía, además empecé a trabajar ahí mismo en la universidad. Entonces, pues yo seguía siendo el pastor, muchos me empiezan a decir pastor y de repente pues, muchos piensan que me llamo pastor. Pero bueno, esa es la historia Qué que buena da origen a onda, qué este buena apodo. onda. En mi empresa Huddle Up, mi correo es pastor@huddleup.mx. O sea, y Ok, además da ok, conversación, ok. ¿no? Es un buen apodo para Claro, por iniciar supuesto. conversación. Oye, y cuéntame un poquito más, a ver, ahora que estás, a ver, yo además sé que eres muy religioso, que ahorita Ujú. platicamos de esa parte, pero me da gusto y me encanta que además te hayas adoptado y apropiado del término, del apodo, ¿no? Entonces, ¿cómo de algo, pues de alguna manera negativo, de ser el mal pastor, ahora cómo te identificas con el buen pastor, ¿no? De alguna Sí, manera, ¿no? Como que lo veo de esa manera, un poquito sí, 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 sí. que te No, apropiaste de ese apodo. Cuéntame un poquito más oh, qué significa para ti. la verdad es que hoy agradezco que me hayan puesto ese apodo, pastor, y no el tornillos, ¿no? O no el tuercas, o no no sé, otra Exacto, cosa, exacto, exacto. porque ese sí hubiera sido más difícil adaptarlo. Y no, la verdad es que sí, bueno, pues ahí justamente es en donde empiezo a creer yo en este tema de que sí soy muy religioso, de la fe católica. Y entonces, además, pues entonces ese apodo ya hasta me gusta. Hay muchas referencias en las escrituras del tema de Jesús como el buen pastor. Entonces, y además como me empecé a meter mucho en los estudios de esos temas de formación de humanismo y de teología, pues la verdad es que incluso hasta empezó a encajar, ¿no? Muchos Claro, piensan incluso que soy pastor evangélico, pastor cristiano. exacto. No, les tengo ahí que clarificar que no, que sí soy religioso, pero de la fe católica. Hoy me gusta mucho. No, a ver, de repente a mí me gusta mucho ese apodo. Mi esposa a veces ya como que se peleaba con el apodo porque un día en la universidad que teníamos amigos en común, llega mi esposa y me dice, oye, ya estuvo bueno. Yo, ¿qué pasó? Me acaban de decir pastora. Yo, era mi novia, ya le correspondió. Y ya luego Ya. había, y luego algunos amigos me decían, oye, ¿por qué a tu hijo no le pones pastor? Digo, pues no estaría mal. Y mi esposa, No es no, no, mala idea. ya. Eso ya es de más, ya. Imagínate, Entonces, imagínate. pues sí, y bueno, hoy con la actividad que tengo, que es este tema de mentorear jóvenes y asesorarlos y guiarlos, pues queda muy bien. Claro. Mi socio, una de las cosas que me enseñó es que el mundo no está hecho de átomos, está hecho de historias, ¿no? Entonces me dice, Okey, los apodos sirven tienen detrás historias, hay que contar nuestras historias. Entonces a mí, claro. pues cada vez que me preguntan, porque soy pastor, además de contarles la historia de dónde vino, pues también habla del apodo que soy, habla de la perspectiva, de la filosofía de vida que tengo, de la parte de enseñar, ¿no? De parte de así que de Qué formar padre, personas. my friend. Y pues sí me queda. Dios me puso un apodo que me queda y cuando alguien me pregunta, prefiero ese que otro, ¿no? Otro apodo Claro, por por ahí. supuesto, por supuesto. Oye, y hablando de la universidad, tú estudiaste arquitectura, ¿correcto? Sí, 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 sí. Ahí empezó así que mi travesía en la parte profesional y crisis vocacional, porque o sea, yo estudié arquitectura, es una carrera preciosa, maravillosa. A mí me gustó mucho la carrera, pero es cuando entran estas crisis vocacionales
Y cuando empiezas a descubrir otras cosas, otras perspectivas de la vida, cuando empiezas a platicar con maestros, con gente, cuando te abres al mundo, ¿no? Que a tus 19 años empiezas a conocer lo que es el mundo y dices, órale. Y entonces, pues sí estudié arquitectura, acabé arquitectura, nunca he construido más que hay una pequeña remodelación que hice en una oficina, pero no ejerzo de arquitectura. Y fue pues un trauma personal el decir, o sea, imagínate llegar con tus papás y decirles, papá, gracias, ya soy licenciado en arquitectura, aquí está el título, ¿no? Me lo acaba de entregar el rector, ya me dijo pastor, está bien, bueno, ya me entregó el título, papá, gracias, no lo voy a usar. O sea, Wow, ese no es el wow. camino. Pero, pero bueno, este, ahí es en donde me empezó mi crisis personal vocacional. Ok. Y fue lo que dio el que yo me pusiera a tratar de arreglar esta crisis y que después dio que empezara yo a encontrar cosas que me hubiera gustado haber hecho antes cuando elegí carrera, que no hice y que hoy es lo que les enseño a muchos jóvenes a hacer para que no les pase lo que a mí me pasó, ¿no? Ok, ok. Entonces, Oye, y a ver, ya tuve el privilegio de leer tu libro y yo te gracias quería y perdón preguntar, por eso. no, al revés, al revés. Yo te quería preguntar precisamente el título de este libro, mi estimado. Es un Ujú. gran libro, se lo recomiendo a todos los que tengan hijos o incluso si nos estás escuchando y tú no sabes eh, cuál es tu vocación o cómo escoger tu vocación, les recomiendo ampliamente este libro de mi querido coach Pastor. Pero a ver, mi querido Pastor, ¿cuál es tu problema y cómo lo descubriste y cómo llegaste a él? Pues, a ver, el título del libro ya es como la punta del iceberg de todo lo que he trabajado y tuve que estudiar en materia de asesoría y mentoría vocacional. Eh, Justamente siguiendo un poco la historia, después de que me doy cuenta de que arquitectura no era la carrera que yo debí de haber escogido, pues, a ver, entré en crisis vocacional, dije, arquitectura no era, pero tampoco sé cuál sí es, ¿no? O sea, lo que Ok, pasa muchas veces en la universidad, seguramente te ha sí, pasado con algunos compañeros sí, tuyos, se totalmente. cambian de carrera, se dan de baja de la universidad, empiezan a brincar de una carrera a otra y empiezan las crisis y empieza el movedero de jóvenes que se equivocaron, ¿no? En mi caso, yo no lo hice así porque dije, ok, arquitectura no es, incluso antes de que acabara la carrera yo ya tenía claro que no era por ahí, pero no sabía qué sí era, ¿no? Entonces, por eso tampoco me cambié. Entonces, lo que sí le dije a mi papá, ¿no? En este tema de hoy, te entrego el título, soy licenciado en arquitectura, pero no voy a ser arquitecto, no lo voy a usar. La segunda parte, lo que sí le dije es, y voy a arreglarlo, o sea, y voy a tratar de encontrar qué sí es, en dónde está el tema, por qué me equivoqué, por qué me siento así. Y eso, pues ya no te va a costar, papá, ¿no? Ya no te voy a decir, ¿qué crees, papá? Era medicina, ahora págame una nueva carrera, ¿no? Era derecho, págame otra vez la carrera porque ya la encontré. O sea, yo le dije, papá, no, ya. O sea, el cartucho de mi universidad lo quemé así, lo quemé bien, mal, lo que sea, pero me voy a dedicar a reformular y ver qué pasó. Entonces ahí fue donde empecé a investigar el tema vocacional. Empecé a ver que pues no había sido el único, que es un problema muy común, tiene mucho que ver con la edad, tiene mucho que ver con incluso las cosas que se hacen bien o mal en la preparatoria, en la secundaria. Es un Sí, tema muy profundo en el cual lo que existía o lo que existe no estaba ayudando, ¿no? Este tema de los test vocacionales y que si un ujú, psicólogo te ayuda y no funcionaba. Entonces, pues yo dije, a ver, voy a recopilar todo lo que encuentre, voy a empezar, además empecé a trabajar ahí mismo en la universidad, ¿no? Me ofrecieron trabajo ahí y dije, bueno, pues de esto a nada, primer trabajo, pues esto. Entonces, estar en la universidad me ayudó como para estar en el mismo ambiente universitario, conocer cómo llegaban los alumnos. Me di cuenta que no había sido el único bicho raro, que era un problema muy común en el tema de las crisis vocacionales, cambios de carrera. Y entonces ahí fue donde dije, aquí hay un mundo que está muy poco organizado, donde no estamos ayudando y hay mucho que hacer. Y entonces, pues me metí a investigar toda esta materia y el resultado ahorita que se publicó hace como unos 4 o 5 meses este libro, pues es como ya, a ver, ya todo lo que aprendí, pues simplificado, organizado, puesto en orden y ya con un método, ¿no? Un método que a está mí me hubiera buenísimo. gustado,
haber conocido, que alguien me hubiera ayudado a mis 17 años, 18 años. Y entonces ya, ¿cuál es tu problema? Que es el nombre del libro, es como ya la explicación de lo que yo le aconsejo a un joven, cuál es un método, seguramente hay muchos, pero este es un método para clarificar cosas que son importantes clarificar antes de poder incluso iniciar la universidad. Ok, La primera claridad es la claridad de problema. Por eso el libro se llama ¿Cuál es tu problema? Y ahí es en donde yo ya empiezo a hablar sobre el enfoque que yo creo que debe de tener ya la orientación vocacional y el tema de la orientación profesional, que es un tema que por ahí también tú hemos platicado, que es esta parte de hacer algo por los demás. Es decir, un joven tiene que entender que su carrera no es algo que sigue girando en torno a él, ¿no? Que me guste a mí, con que me llame la atención a mí, con que me satisfaga mis necesidades, con que a mí me haga sentir bien, ya, no. La carrera ya es sí, algo que tienes que aventar al mundo. O sea, ¿qué vas a ofrecerle al mundo? ¿Qué vas a hacer en el mundo? ¿Por qué te van a pagar allá afuera por hacer algo? Entonces ya te tienes que salir de ti. Y el tema de cuál es tu problema es la primer claridad que normalmente trabajamos con los jóvenes, es saber, vamos a encontrar qué vas a solucionar allá afuera, ¿no? Tu carrera es una herramienta que te va a ayudar a solucionar algo en el mundo. Vamos a encontrar primero ese proyecto, ese problema. Y ya después vemos con qué carrera, con qué herramientas, con qué aprendizajes te vuelves especialista en resolver ese problema. Entonces, la claridad de problema es como lo primero que tendríamos que estar practicando con un joven antes de carreras, antes de licenciaturas, cursos, universidades. Entonces, el nombre del libro pues deriva de la primer claridad. Yo, es un método, llamo el método de las 5 claridades, pero la primera claridad y en la cual inicia la conversación del discernimiento vocacional es ¿qué problema estás llamado a resolver en el mundo? ok. Encontramos eso y avanzamos en todo lo demás. Oye, y dime una cosa, ¿hay muchos problemas? O sea, ¿una persona puede tener muchos problemas a los que se sienta llamado a resolver? Sí, bueno, problemas hay montonales en el mundo, ¿no? Claro, O sea, la verdad es que el mundo es un lugar, es un campo de juego para que lo vayamos a arreglar. O sea, para mí trabajar es salir y arreglar cosas, ¿no? Un sí, emprendedor está arreglando un problema en el mundo, desarrolla una tecnología y ese problema se empieza a arreglar con esta tecnología, con este emprendimiento y voilà, ¿no? Y despega algo, sí, pero todo inició por encontrar un problema. Entonces, cuando platicamos con los jóvenes este tema de los problemas, por ejemplo, una de las herramientas que tengo, de repente, cuando empiezo a encontrar que todo iniciaba por ahí, empecé a armar un catálogo de problemas. Ah, qué buena Entonces onda, dije, cada vez que encontraba un problema en el mundo, lo anotaba, ¿no? qué La buena onda. pobreza en el mundo, oye, que los conflictos entre países, oye, que la falta de productividad laboral. Bueno, llegué a hacer una lista de 100 problemas. Wow. Y entonces a los jóvenes de repente les presento la lista de los 100 problemas y me dicen, órale, ¿todo esto hay que hacer? Pues sí. Ahora, ¿cuál es el problema de estos 100 que a ti te corresponde, te llama? Y ahí es en donde viene el tema del llamado. ¿Cuál es el problema que a ti te Sí, llama? Y entonces ahí sí ya se empieza a organizar el tema de, bueno, yo no voy a arreglar todo el mundo, pero voy a arreglar un problema del mundo. Vamos a encontrar cuál es ese gran problema que si te llama lo suficiente, te va a mantener ocupado 40 años de tu vida. Y ok, entonces, el objetivo para mí ya del discernimiento vocacional es encontrar este gran problema. Lo que pasa es que este problema se puede parecer a otros, ¿no? Y de repente, por ejemplo, el cambio climático, se nos está acabando el planeta. Ok, tiene que ver con el tema de la energía, tiene que ver con el tema de la contaminación, tiene que ver con el tema de faltas de políticas públicas, se conecta con muchos otros problemas. Entonces, sí te acabas volviendo como especialista en muchos otros problemitas, pero hay uno que es el que te rige todo, ¿no? Y entonces, pues sí hay muchos problemas, pero justamente la labor de que yo hago en mis asesorías es, a ver, quitémosle la paja y cuál te llama a ti, cuál te está a ok. ti llamando en particular, en cuál puedes aportar más, ¿no? Y si encuentras uno con cierta claridad, pues de ahí te arrancas, ¿no? Y ahí desarrollamos todo lo demás. Y por ejemplo, o sea, pero puede haber alguien que te diga, oye, no, pues a mí me llaman este y este al mismo nivel. Sí, y ahí lo que hago yo normalmente es saber qué hay en común en los dos.
O sea, ¿por qué te Ya, llaman ok. este y este? Y entonces hagamos un trabajo de síntesis, ¿no? ¿Qué encontramos Ah, en qué padre. común? Oye, es Ok, que este ok. tiene que ver con la niñez, este tiene que ver con la pobreza, ¿qué hay en común? Ah, pues la injusticia. Ah, entonces hay uno más arriba que te ayuda como a entender que estás llamado Ya, qué no tanto este. padre. Y ese es un trabajo que un joven, por ejemplo, de 17 años, es muy difícil que lo haga solo. Pero Claro, claro. nosotros que ya tenemos experiencia, sí podemos ayudarle a decir, mira, tú estás viendo estas tres cosas, pero tú no te has dado cuenta que arriba hay esto. Y yo por Claro. experiencia te digo que esto es más grande y abarca esto. Ok. Entonces, ese trabajo Ok, les ayuda mucho a ok, los ok. jóvenes a contar con alguien que ya tenga experiencia en estos temas, ¿no? Qué buena onda, mi querido pastor. Oye, y a ver, y ahora sí, regresando a la pregunta inicial, ¿cuál es tu problema? Si pudieras Ok, definir el problema de coach José Luis Damián Pastor, si lo pudieras definir en, no sé si en una frase, una palabra, cuéntanos, ¿cuál fíjate, es ese y por qué? el gran problema, digamos, donde ya empecé yo, donde cuál es el problema que yo resuelvo en el mundo, a mí me molesta muchísimo que hay mucho conocimiento allá afuera y cuando analizas la gente, los estudiantes o los profesionistas, dices, oye, no les está llegando el conocimiento. Porque es muy complejo, porque ya no leemos, porque es muy aburrido, porque nadie me lo enseñó, porque nadie me lo explicó, porque no tengo tiempo. Entonces, esta falta de, hay conocimiento, hay gente que ya estudió, hay investigadores, hay cosas que se pueden aprender y tú estás acá dándote topes sabiendo que aquí hay mucho conocimiento que puedes aprender y aplicar, pero nadie te lo ha enseñado, nadie te lo ha explicado o no sabes cómo hacerlo práctico. Ok, Para mí este tema de la falta de conexión entre el conocimiento y el estudiante, eso para mí es el gran problema que yo digo, eso es en donde yo puedo entrar a hacer algo. Porque ok, además ahí empiezo a descubrir que yo tengo una gran capacidad de meterme a temas complejos, profundos, masticarlos, traducirlos y luego enseñarlos de maneras simples y sencillas. Y eso es algo que de naturaleza a mí me sale muy bien. y es Entonces, una gran habilidad. es de lo abstracto y complejo, de repente explicarte, mira, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Pero yo ya me eché todo los 25 libros que lo explican, no los leas tú, ya los leí yo, pero se resumen en hacer estas tres cositas, ¿no? Ok, ok, Entonces, ok. ese llevar ese conocimiento al alumno, al emprendedor, al director, al ejecutivo, a quien sea, incluso a las familias, decirles, hay conocimiento allá afuera que te puede arreglar muchos problemas, lo que pasa es que hay que irlo a estudiar. Ese es el problema que yo resuelvo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la arquitectura? Pues no lo sé. Bueno, No hubiera. esa arquitectura fue una herramienta más a tu mochila de conocimientos, ¿no? Claro. No, y ¿qué es Oye, lo que extraigo de arquitectura? Pues la capacidad de poder organizar, la capacidad de poder planear, la capacidad de poder representar visualmente un problema complejo, por ejemplo. Ah, sí, claro, eso okey. sí lo aprovecho de ahí. Oye, y ahora que decías que no habías ejercido y no habías construido nada, te lo voy a refutar porque me consta que has construido mucho en Lego Serious Play. Que yo sé que Sí, 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 no sé sí, si sí, sí, estés sí, sí. certificado en Lego Serious Play o Hot Love esté certificado, pero, pero eso me consta. Y y aquí quiero pasar un tema muy, pues, que me causa mucha curiosidad y me encanta además, que es este tema del juego. Es esta teoría de la gamification. Estaba viendo un clip que pusiste en no recuerdo si en TikTok o en Instagram, de una junta en la que estás tú brincando así con una nariz de payaso o lo que fuera, Sí. y que pones en los captions, no more boring meetings. Y es que creo que se nos olvida a los adultos el jugar, el que nos podemos divertir, el que podemos tener buen humor, como que nos tomamos la vida demasiado en serio. Entonces, cuéntame un poquito cuál es tu filosofía de vida, tanto en tu vida personal como en tu vida empresarial. ¿Cómo es este approach a la teoría de juego, al humor, a todo esto que, pues, a fin de cuentas, el humor y la risa, pues, causan, endorfinas y una serie de neurotransmisores que nos hacen
pasar momentos felices, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo vives eso. Sí, pues tal vez todo inicia en la universidad, en esta parte de yo andar ahí buscando dónde sí estaba la respuesta, porque ya había visto que en arquitectura era ahí, ¿no? Pues empecé a tomar, conociendo a algunos amigos, empecé a tomar un curso de risoterapia, de arte clown. Pues me metí a ¿Con un Fer taller. Córdoba? Fer Córdoba y yo fuimos alumnos Ah, qué buena onda. de Andrés Aguilar, que fue el que Sí, trajo la risoterapia a México. Entonces fuimos sus primeros conejillos de indias y pues tomé cursos de arte clown. Y en el arte clown, ya seguramente ahí con lo que Fernando te ha podido decir, pues es entender que si tú le tienes cierta filosofía de humor a la vida, salen muchas cosas y descubres muchas cosas. Entonces, lo que es la comedia, lo que es el juego, para mí son medios de aprender cosas. Mi socio, que es el certificado, que está certificado en Lego Serious Play, él pues, me dijo, oye, hay una manera de aprender, hay una manera de dialogar que no es así como tú y yo lo estamos haciendo, esta es una buena manera, pero hay una manera en donde puedes profundizar más. Y me dijo, es Lego Serious Play. Y Lego Serious Play es armas modelos en tercera dimensión con Legos, ¿no? Con Legos, pero al mismo tiempo que vas armando los modelos, vas pensando lo que estás armando y entonces tus ideas empiezas a imaginar muchas más cosas. Y esto yo lo conecto con lo mismo que me enseñan en el arte clown, en donde al estar tú siendo muy corporal, el arte clown es hacer reír, pero con el cuerpo y te caes y brincas y te vuelves muy expresivo. De hecho, yo suelo ser muy así cuando platico, suelo ser muy expresivo. Hay un concepto que se llama embodied cognition, como aprendizaje corporal, que lo que dice es que tú aprendes con todo el cuerpo. Tú sí, aprendes con todo el cuerpo. Entonces, entre más cuerpo metas para aprender algo, más lo puedes aprender. Entonces, cuando estás construyendo un modelo Lego, estás aprendiendo algo, estás pensando, el color y eso. Y luego esto, por ejemplo, lo conecto en la carrera de arquitectura, una de las cosas que sí extraigo de ahí, uno piensa que, por ejemplo, los arquitectos les enseñan a hacer maquetas ujú, para enseñar sus proyectos, ¿no? Mira, aquí está mi proyecto y así se va a ver tu casa cliente, ¿no? No, ujú. las maquetas son un medio para pensar y diseñar proyectos. Estás Ok, pensando en tercera dimensión. Entonces cortas, ves, agarras, te agachas, pones, ves. Y ahí es en donde dije, sí, claro, el construir cosas con las manos es una manera de estudiar, es una ok, manera de estudiar. Y si además eso lo haces jugando, porque en el juego también usas las manos y corres y brincas y haces, entonces resulta que yo, que soy muy dado a estar estudiando cosas, cuando estudio jugando, cuando estudio construyendo modelos, ay, cuando qué padre. estudio actuando, cuando estudio haciendo, pues aprendes más. Y entonces, pues sí, la filosofía que hoy tengo es, cada vez que voy a estudiar algo, tengo que adentrarme con todo el cuerpo, no nada más con la mente y con la lectura de los libros, ¿no? Entonces, hoy hay muchos clientes, incluso con algunos jóvenes he podido trabajar el tema vocacional, diciéndoles, vamos a armar modelos en tercera dimensión y ahí vamos a empezar a dialogar tú y yo. Qué padre. Entonces, pues son técnicas nuevas en donde las empresas incluso están aprendiendo que sus juntas de trabajo, sus juntas de estratégica, pues en vez de hacerlas con Excel y PowerPoints, pues mejor las hacemos con tableros de Lego. Y eso, pues la verdad Qué es que buena onda. son modelos súper innovadores y que además a los clientes los recuerdan muchísimo, ¿no? Ok, ok. Oye, y a ver, y haciendo un pequeño paréntesis, ¿cómo ha sido este reto a partir de pandemia de, pues estas son interacciones presenciales, manuales, etcétera, etcétera? ¿Cómo has librado ese obstáculo, digamos, para llevar todo esto mismo, pero pues a través de medios digitales? Híjole, fíjate que ahí es donde viene el gran reto, porque en mi empresa, cuando hacíamos sesiones de trabajo con Legos, ¿no? En un salón de hotel aventábamos todos los juguetes y los clientes estaban construyendo modelos, haciendo su planeación, conectando edificios y todo eso. Y de repente llega la pandemia y pues ya no puedes ni tocar piezas y si ya las tocaste tú, ya no las toco yo y se vuelve complicado y ahora quién las Sí, limpia y quién me asegura, ya no nos podemos reunir. Y entonces, pues sí, ahí tuvimos que ponerle pausa muchísimo al tema
pues, seguir usando herramientas físicas y tuvimos que ponernos a buscar cómo enseñar cosas en la manera digital. La verdad es que un poco la respuesta que más hemos encontrado es, a ver, si te vamos a estar mandando información digital, vamos a hacerlo igual con tableros virtuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay herramientas como Canva, como Miro, que de repente, pues, abres un tablero digital y la gente se conecta y estamos construyendo modelos con post-its y con texto. Sigue siendo en una computadora, pero bueno, a final de cuentas, sí nos quitó a Pero ya es nosotros la mucho más parte de... visual, mucho más interactivo, ¿no? Digo, Exactamente, ahora sí que exactamente. siendo optimistas y usando lo que se puede, ¿no? Haciéndolo mejor. Muy bien, my friend. Oye, Exactamente. ahorita me acordé de este libro que tengo aquí a la mano. No sé si ya tuviste oportunidad de leerlo, Lo he pero, visto por ahí, no lo he comprado. uy, está buenísimo. Y ahorita me acordé porque justamente este autor, Austin Kleon, dice que todo mundo deberíamos de tener un espacio digital y un espacio analógico. Entonces, Mm, en tu espacio analógico debes de tener, o sea, cosas para crear con las manos, ¿no? ujú, Debes de tener ujú. tus plumones, tus colores, tus post-its, tus legos, lo que sea, ¿no? Entonces, ahorita me acordé porque sí es bien importante. Y te iba a preguntar, ¿cómo, o sea, por ejemplo, tú dices que te gusta aprender con todo tu cuerpo, con toda tu presencia? ¿Cómo haces, por ejemplo, cuando estás leyendo un libro? ¿Tienes alguna técnica en especial que nos puedas aconsejar? Porque a ver, te voy a decir por qué te lo pregunto. Porque yo tengo memoria de teflón. Yo puedo leer algo y ya se me olvidó al día siguiente. Entonces, trato de ser, el otro día que le estaba enseñando a alguien cómo leo, me decían, es que eres súper nerd. Y le digo, pues es que no es que sea nerd, es que se me olvidan las cosas. Entonces, además de marcador, le pongo todas estas cositas para luego regresar a algunas ideas básicas y pues poderlo hacer, porque si no, no me acuerdo de tantas cosas. Pero tú tienes alguna técnica en especial que utilices para aprender mejor? Sí, bueno, de principio tengo que, igual en esta vorágine de lectura que tengo, también reconozco que pregúntame de qué tratan los últimos 3 libros que leí, te voy a decir, pues conozco el título, no me acuerdo mucho, Exacto, exacto. pero agarro el Así libro y déjame ver, estoy. espérate, pero en la página 26 decía que, sí, mira, trata de, o sea, sí, Ajá, y creo que es un proceso normal de los seres humanos, ¿eh? No, es que a lo que voy a leer y creer que ya aprendiste, no funciona mucho. ¿Qué es lo que yo he hecho? Hay libros que sé que voy a leer y con eso me basta. O sea, no les exijo más. No de todo el okey, libro espero que me dé toda la información. Hay libros que okey, sí digo, estos sí necesito aprenderlos. O sea, este conocimiento sí necesito profundizarlo. ¿Y qué es lo que hago? Primero es una lectura genérica del libro. O sea, pum, 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 va. Doy, tengo que regresar a él, pero ya regreso y lo que hago es que yo tomo apuntes, pero tomo apuntes mm. dibujando. O sea, Qué entonces buena onda. yo ¿Sobre dibujo. el mismo O sea, libro o en no, de hecho en mi tableta. aparte? En Okey, mi okey, tableta okey. digital, abro Qué un buena Samsung onda. Notes y me pongo a dibujar. Entonces, ya una vez que leí el libro y que ya me dio como la empapada básica, ahora sí me voy a la parte importante, pero lo que hago es, a ver, este capítulo que para mí sí es importante, tal vez no todos, pero abro un Samsung Notes, empiezo a dibujar y empiezo ya a colorear y entonces no me importa tanto el dibujo, sino el proceso que está pasando mientras dibujo. Estoy pensando y estoy diciendo y estoy poniendo. Entonces, lo que te dicen estos de Embodied Cognition es que en el proceso de estar haciendo, construyendo un modelo Lego, haciendo un dibujo, las ideas que estás pensando, esas son las importantes, porque estás como Okey, traduciendo el contenido ya en tus propias palabras. qué Y buena entonces, onda. si hay libros a los cuales les dedico un Samsung Notes y tengo mis dibujos, mis esquemas, colores y ya les dedico tiempo, ¿no? Okey, Y okey, entonces, pues okey, sí, okey. si ves mis Google Notes, tengo un montón de dibujitos y doodles y todo aquí. Y esos libros sí me recuerdo muchísimo más lo que me dan, Qué ¿no? padre, qué buena onda. Pues lo voy a empezar a aplicar porque yo estoy, lo que hago, estoy haciendo, bueno, estoy lo he hecho con un libro. Estoy haciendo note cards de estas. Ándale. Pero me encantó tu idea de dibujar,
porque aparte a mí me Sí, fascina dibújale. dibujar y Ujú. y no lo hago, pero está padrísimo, lo voy a Pues, empezar a aplicar. pues, no sé si has visto el libro de Dan Rom de The Back of the Napkin. No, Pues léelo. O se llama Bla, 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 o el primero que sacó se llama The Back of the Napkin. Y ok, él habla sobre esta idea de que las grandes empresas a veces iniciaron en un pedazo de papel, ¿no? Y entonces totalmente, se sentaron literal. los fundadores, agarraron una servilleta, escribieron la idea básica de negocio con cuadritos, triangulitos y estrellitas. Y cuando ves esa hoja, después la trasladaron a un plan maestro en Excel de 25 hojas, pero todo empezó en una comunicación básica con cuadritos. Y entonces en el libro él habla sobre cómo, cómo el dibujar con cosas Ujú. básicas, stickmans, o sea, ni siquiera son dibujos así tan Sí, sí, complicados. sí, sí, sí. Es una manera para iniciar a comunicarte y aprender mejor. Ok, qué cool. Pues lo voy a Sí, empezar a aplicar, my friend. Te agradezco. Oye, y sí, a ver, dibujen. y un poco regresando a los temas que platicábamos antes. eh, en todo esto de la vocación, ¿qué opinas tú de la curiosidad? O sea, porque yo he notado que eres una persona muy curiosa, eres una persona que le gusta mucho leer, que le gusta, como ya dijiste, aprendizaje. ¿Qué me puedes decir de la curiosidad? Híjole, pues no entiendo cómo puede alguien empezar a aprender algo sin curiosidad. Es decir, creo que ahí inicia todo. Ahí inicia, es más, no sé si hasta te pasa a ti, creo que puede llegar a convertirse hasta en nuestro gran problema. Somos tan curiosos que nos distraemos súper fácil con cualquier cosa, ¿no? Y entonces estamos leyendo un Totalmente. libro y de repente en el libro, ay, espérame, aquí mencionan otra cosa, te pones a googleas y ya brincaste un Sí, sí, video sí, y el sí, video sí, te mandó totalmente. otro libro y si no controlas eso te puede jugar en contra, pero al mismo tiempo, el estar brincando, curioseando, es que si no, no aprendes. Porque además, creo que si el acercamiento a un tema viene por curiosidad, lo quieres aprender, ¿no? Cuando es Okey, impuesto, eso es lo que pasa en las escuelas muchas veces, pues el claro, conocimiento, te tienes que aprender esto. exacto. Ay, y no es tan fácil, cuando esa la fuerza no entra, pero cuando tú mismo lo estás buscando, pues ya trae un plus, ¿no? Entonces aprende muchísimo mejor. No es la Claro, única herramienta, pero de ahí se inicia el conocimiento. En Estados Unidos es muy común el tema de los homeschoolers, por ejemplo, sí, y los homeschoolers, pues un poco basan toda su estructura de aprendizaje en curiosear, ¿no? Van curioseando, la vida les va diciendo, vas aprendiendo lo que te vas encontrando y luego le das un poquito de estructura. Entonces, yo creo que sí, la curiosidad tiene que estar, y sobre todo fomentarla en nuestros hijos, en los jóvenes se empieza a perder y ya después, pues, tal vez muchísimo más. Pero creo que sí, la curiosidad es la base de todo aprendizaje. ¿y cómo la fomentas? O sea, a ver, por ejemplo, tú en tu casa, con tu familia, que aparte soy fan de tus posts con tu familia. ¿Cómo fomentas esta curiosidad, esta ganas de aprender más? Yo soy, así como te dije que tengo en su momento un catálogo de problemas que me fui encontrando en la vida y que son con los que utilizamos ahí para hacer la metodología de la orientación vocacional. Otro catálogo que fui desarrollando a lo largo de mi vida es un catálogo de preguntas, Ay, preguntas, guau, qué preguntas que me buena fui onda. encontrando. Siempre que un libro me propone una pregunta, ¡pum!, va al catálogo. Y Okey, entonces, yo con mis hijos, una de las cosas que hacemos cuando comemos es, vamos a jugar a las preguntas. Saco mi catálogo y órale, les vamos a preguntar. Y son preguntas, pues no, de cómo te fue en el día. A ver, sí, sí, ¿qué te sí, sí, dijo sí. fulanito? No, esas no. Son preguntas, a ver, si Mickey Mouse viene y te propone un viaje a una parte del mundo tipo Disney, ¿a dónde quisieras ir? Entonces es una Ajá, pregunta que te obliga a pensar un poco más, ¿no? Si le okey, robaras la, si le robaras la barrita a Harry Potter y con esa varita tú pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? Y entonces ese tipo de okey, preguntas okey, que son más okey. divertidas, pues fomentan mucha conversación, mucha plática. Somos obsesivos del diálogo en familia. Guau. Este, entonces, sí, yo para provocar estos diálogos y para despertar la curiosidad, pues necesito preguntarles cosas.
¿no? Que no siempre tienen Oye, respuesta, pero que los provocan a pensar. y en esta obsesión, ¿tú tienes algún ritual así ya específico de tal día, tal hora, la familia, X, Y, Z? Sí, acabamos de comer, en la comida somos mucho de preguntarnos cosas, ¿no? Así, a Ajá, veces, pues, sí las son conversaciones más tradicionales, pero muchas veces es, jugamos a sí. preguntas y vamos a las preguntas. Este, casi de manera religiosa, hay una cosa que le llamamos tareas TikTok. Lo vi, está increíble, lo vi en tu feed. No tienes ni idea cómo nos ha ayudado eso. Entonces, en vez de estarnos Okey, quejando de TikTok, lo que hacemos mi esposa y sí, yo es, cada vez que encontremos un TikTok que digamos, este lo tienen que ver mis hijos, lo guardamos, ¿no? Y entonces, antes de que okey. se vayan ellos a hacer tareas, después de comer, decimos, tareas TikTok. Entonces lo ponemos y mira, ahí va. Entonces son 3, 4, 5 TikToks. Entonces ponemos el TikTok y el TikTok habla de el niño que se cayó por desobedecer, no sé qué, o el escándalo que hubo en política, los TikToks que sean. Y Ujú, entonces después de esos rituales es, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? ¿Qué piensas tú? Entonces TikTok nos ha ayudado mucho como para darnos de qué hablar. okey, okey, Y okey, entonces okey. es un ritual que ya prácticamente no soltamos. Siempre hay Qué tareas buena TikTok onda. y siempre estamos dialogando alrededor de las historias que TikTok nos propone, con la idea de que sean pláticas constructivas, ¿no? Oye, ¿te acuerdas que dijimos que si tú haces esto con tus amigos podía pasar esto? Pues mira, ¿qué crees? Mira esta historia de TikTok de un chavito que se fue al hospital porque no obedeció y bla, bla. Y entonces se refuerza este tema de que las historias es lo que educa, ¿no? Es lo que forma. Entonces provocamos mucho este tema de que siempre hay que contar historias, historias, historias en casa. No, y además generas esta conexión, este vínculo, porque normalmente los papás, como dices, al revés, no, 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 no redes sociales, no TikTok ni nada. Ay, Sin ¿cómo embargo, te crees? puedes perder de muchas cosas de inspiración, ¿no? Si haces un uso responsable de las redes sociales, si realmente yo tengo la teoría de que puedes curar, hacer una curaduría de cuentas a las cuales seguir, pues creo que puede ser bueno, híjole, sí con sus límites, obviamente, pero está padrísimo ese ritual, my friend. Sí, mira, Oye, a ver, sí, acabo de dar una plática ahí a una fundación sobre el tema de las historias. Y lo que les decía es, siempre que te sientes a ver una historia, así sea en TikTok o de Marvel en el cine, o ujú, porque te la cuenta el abuelo, si hay una historia que te están contando, siempre vas a aprender algo, siempre, aunque sea de manera inconsciente. Entonces, totalmente, así estés viendo Endgame, Marvel o Kung Fu Panda, no nada más es diversión, estás aprendiendo algo, claro. porque el formato de historias da muchísimo para educar. Entonces, pues nosotros somos mucho de contarnos historias. Cuéntame mi historia, te cuento la historia, te cuento la historia. Qué padre, qué padre. Oye, nos quedan pocos minutos, nos quedan unos 10 minutitos, pero no quería dejar pasar esto que es bien importante para mí y que va de la mano con este tema de la curiosidad. Y ahí te va la pregunta del millón, my friend. ¿Por qué sí, y te lo voy a aventar así, como va, por qué creer en Dios? Tan, 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 tan. Ingueso, ¿no? Es que, a ver, déjame contarles un poquito de contexto a la gente que nos está escuchando. Mi querido José Luis, mi querido coach pastor, tiene una cuenta muy interesante e increíble para todos los que sean religiosos y sobre todo en la fe católica, que se llama Hombre Católico, ¿es correcto? En TikTok Hombre precisamente. católico en Entonces, TikTok. siempre José Luis ha sido muy inspirador en el tema de Dios, de la religión, de la fe católica. Y te quería hacer esa pregunta. Dentro de tu curiosidad y dentro de tu búsqueda, digamos que, ¿qué nos puedes decir por qué sí creer en Dios? Pues hay como dos respuestas que te podría decir. La primera es porque desde la perspectiva, desde lo que he estudiado y he aprendido, pues porque es real. Entonces uno siempre va a creer en lo que debes de creer en lo que es real. Y aquello que descubres que no es real, pues no debes de creerlo, debes de sacarlo de tu mente, ¿no? Entonces, de principio, ahora, ¿por qué sé que es real? Bueno, pues nos podemos aventar otros 3 capítulos. Exacto. Pero bueno, primero por eso, porque es real. Ahora,
hay que averiguarlo. Y la segunda tiene que ver ya más con temas personales, ¿no? Uno siempre debe de adecuar su mente a la realidad, decía Aristóteles. Entonces, si Dios es real, pues debemos de creer en él. Ya. La segunda tiene que ver ya con, oye, y bueno, pero ¿y a mí qué? En lo individual, ¿qué? Porque pues, que Dios sea real, pues está padre, ahí es real, pero pues, yo sigo en mi vida y ya, ¿no? Porque si es real, si Dios es real, entonces, a ver, yo me acuerdo que dando clases en la universidad, un día les dije a mis alumnos, ¿cuál es la pregunta que si tú la respondes de una manera o de otra, puede cambiar tu existencia de una manera o de otra? O sea, se reformula toda tu existencia. ¿Cuál es? Entonces queríamos buscar una gran pregunta. ¿Cuál es la pregunta que si la respondes de una manera o de otra, tu vida cambia de una manera o de otra? Y la conclusión a la que se llegó en ese debate era, ¿Dios existe? Entonces, si Dios no existe, tu vida debe ser de una manera. Pero si Dios existe, tu vida debe ser de otra manera. ¿Sale? Y entonces, desde la perspectiva de que yo me respeto, que Dios sí existe, todo, todo lo que implica mi ser debe de adecuarse a eso, ¿no? Como Aristóteles, si eso es real, adecua tu mente y tu comportamiento a la realidad. Entonces, no puedo omitir que Dios tiene algo que decirme, que Dios es creador, que Dios vino o no vino, que Dios resucitó, no sé, algo, o sea, no puedo ser, no puedo quedarme nada más de observador. Algo impacta en mi vida si Dios existe. Entonces, ya una vez que respondí en mi vida el tema de Dios sí existe, con los sus debidos argumentos, pues entonces es, ¿y ahora qué onda conmigo? Y ahí es en donde yo he empezado a encontrar, por ejemplo, me ha pasado que entre más estudio temas de religión, menos me llaman la atención libros, pues, productividad y que si de desarrollo personal y que si vamos a mindfulness y que no sé qué, y que como que de repente ahora estoy leyendo más, ya por aquí tengo uno que creo que ando ahí metido, que es La Suma contra Gentiles de Tomás de Aquino. Órale, el Ve nada gran más esta, filósofo. Wow, ve nada más este wow. tamaño del libro. Entonces de repente dejé de leer a, no sé, a Peter Drucker y me puse a leer a Santo Tomás de Aquino y digo, no manches, pues aquí hay más respuestas para mi vida que en, pues, que en las Es escuelas de que es negocios, ¿no? impresionante, es impresionante. Y entonces mi vida se ha ido transformando, incluso hasta te puedo decir que hasta simplificando, Okey. porque entiendo que las respuestas ya estaban ahí, nada más que nunca las hemos buscado. En este mismo tema de ahí hay respuestas, pero no las Sí, encontramos, sí, pues lo sí, sí. mismo. Entonces me meto al tema de la teología, me meto al tema del cristianismo, del catolicismo, y entonces ya no me da tiempo de leer de productividad, ya no me da tiempo de leer a Cal Newport, no me da tiempo de leer a, no sé, a otros autores que me gustaban mucho antes, y ahora pues estoy aprendiendo de temas de filosofía y de religión, Wow. pues, y ahí es en donde por fin encontré respuestas que no me daban otros lados, ¿no? Entonces esa es un poco Okey. la respuesta, porque es real, y si es real, algo tiene que decir. Oye, has estudiado teología en forma o simplemente leyendo mucho? Tengo planes, o sea, la verdad es que sí, ya llega un momento donde digo, a ver, que alguien me enseñe porque esto se desborda. Es un mundo. Ahorita todo es así de aprendizaje, conocimiento y tengo por aquí también en otro lado, mira, ¿no? Tengo el catecismo de la Iglesia Católica y tengo, Okey, okey. o sea, tengo un montón de libros por ahí. Todo es muy así de estar estudiando, 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 pero me pasa esto de que andas aprendiendo aquí, un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, y ya estoy pensando en meterme ya a algo más estructurado, un diplomado, Qué algún padre, taller que me enseñe qué algo, padre. a ponerle orden a las ideas, ¿no? Porque si no te puedes perder. Oye, a ver, y te voy a hacer una pregunta un poco aludiendo a mi curiosidad. Yo siempre he pensado en algo. Dios nos creó libres. Dios nos creó con voluntad, ¿no? Entonces, yo pienso de alguna manera, si Dios nos creó con esa libertad, entonces, ¿por qué de repente le pedimos cosas a Dios pensando que puede influir?
el que Dios influya, yo me estoy metiendo a temas acá medio filosóficos, my friend, pero Déjame ver qué dice Santo Tomás de Aquino, espérame. exacto, exacto. Pero si Dios, si Dios puede influir en esta tierra, ¿no estaría de alguna manera coartando nuestra libertad? Bueno, la respuesta que te diría es no. O sea, Ok, lo que más quiere Dios es que seas libre, ok, ¿sale? Con todo lo que eso puede implicar. O sea, a ver, y fíjate, incluso tú que eres papá, o sea, imagínate que tú pudieras asegurarle a tu hijo que te dijeran, firma esta hoja, y en esta hoja tú vas a poder diseñar el futuro ideal de tus hijos. ajá, Manuel del Valle dice, mi hijo va a ser millonario, va a ser ingeniero, va a vivir en el mejor lugar del mundo, va a tener 5 coches. Diseña la vida ideal de tus hijos. O sea, así, carta Santa Claus, pide lo que tú quieras. Y si firmas la hoja, ese va a ser el futuro de tus hijos. Tú, Manuel, vas a poder decidir que ese va a ser el futuro de tus hijos. Pero es lo que tú decidas. Tus hijos ya no van a poder decidir por ellos mismos. imagínate, ¿Ok? ok, Ese es el futuro que tú les vas a diseñar. Pero si sí, firmas, ya no pueden tener otro futuro, el que ellos quieran o el que ellos construyan. ok, ¿Firmarías esa hoja o por mejor supuesto que les no, darías libertad? Por supuesto que no. Entonces, claro, por más que Dios tenga la buena intención del mundo o el mejor plan posible, lo que más quiere Él es ser libre, en primer ok, lugar. En segundo lugar es ser libre para llegar a Dios, para venir a mí, para regresar a casa, para estar conmigo, pero primero, ser libre. Entonces, la libertad acaba siendo un tema tan interesante, tan interesante, que cuando lo estudias dices, wow, por ejemplo, no hay amor sin libertad. Si alguien te obliga a amarlo, ya no es amor. claro. Entonces, la libertad es el gran regalo que Dios te da, así, pum, toma, eres libre. Oye, Dios, con esta libertad te voy a patear, te voy a escupir y me voy a ir de ti. Te voy a decir, sí. O sea, ¿quieres eso, Dios? Si me haces libre, me voy a ir corriendo de ti. Ajá, Pues sí, eso prefiero. Entonces, la primera voluntad de Dios es crearte y la segunda es que seas libre. ok, ok, Y eso debe ser, y eso, porque Dios lo pensó así, es bueno. ok. Ahora, la tercera voluntad es en qué utilizo esa libertad. Entonces, por eso es que Dios no influye, no actúa directamente, pero si tú utilizas tu libertad para decir, oye, Dios, échame la mano, y Dios dice, ah, tú libremente te estás acercando a mí, trabajemos juntos, pero primero Ok, tienes que tú acercarte a mí. ¿Vale? Y la fe así es en general. Si tú no quieres, no hay argumento alguno que te logre convencer. ¿No? Decía San Agustín, para quien quiere creer tengo 10,000 argumentos, para quien no quiere creer no tengo ni uno. ok, Entonces, ok, lo ok. primero es, Ah, ¿quieres? qué Sí, interesante. venga, trabajemos. Entonces, Ok. por eso es que la libertad es la base de todo, la base de toda la Y, teología. y ahorita tocaste algo bien importante. A ver, dices, para el que no quiera, no tengo ningún argumento. O sea, entonces estás hablando de que de alguna manera creer sí implica una decisión. Es una decisión, Es una decisión. sí. O sea, Ok, tú puedes creer por gracia de Dios. O sea, Dios te da la posibilidad, te da el regalo de la fe, pero tú puedes usarlo o no. Tú puedes desarrollarla o no. ¿Me explico? O sea, ok, Dios te pone todo en la mesa para que lo utilices. Ahora, el acercarte a la mesa, utilizarla, esa ya es decisión tuya. Entonces, ok. pues todo parte de que tú quieras. Oye, y a ver, si alguien que tiene dudas, alguien que no cree en Dios, ¿qué le dirías tú de dar ese brinco y decidir creer en Dios? Híjole, es bien complicado porque la verdad es que la mayoría de los casos que conozco, nadie decide entrarle al tema intelectualmente hablando. O sea, convencer a alguien porque Sí, te di el por la argumento razón, tomista de las ¿no? 5 causas, ellos te van a dar otro argumento lógico y entonces lógico contra lógico, pero Dios y el Big Bang y la ciencia y bla, bla, bla. Mientras sea una lucha de intelectos y de lógica, no entra.
No hay manera. Lo que tiene, la manera como yo he visto que la gente de la nada, de no creer, de repente empieza a creer, del ateísmo se brincan al deísmo, es por un tema personal, porque resuelven incluso temas mentales primero, emocionales. Se ha estudiado por ahí que mucha de la idea que tú tienes de Dios tiene que ver con la idea que tú viste en tus papás, en el matrimonio de tus papás. Ok. Y entonces muchas veces los ateos son ateos más por algo contra lo que se están defendiendo, de mi papá se Qué fue, interesante. de mis papás se pelearon, y mi mamá y mi papá, Dios, o sea, la idea que tú tengas de tus papás influye mucho en la idea que tú tienes de Dios. De ahí la Ok, importancia de un buen matrimonio, por ejemplo, para educar hijos creyentes y ok, estables, porque los hijos van aprendiendo, decía Juan Pablo II, que Dios se parece mucho a un matrimonio que se ama. Y ok, entonces los niños, de ahí la importancia de que tú tengas un matrimonio estable para luego educar en la fe. ok, Entonces, pues es muy difícil, pero la gran mayoría de los conversos que yo he visto videos y muchos testimonios hablan de que primero resolvieron temas humanos, personales, emocionales, o tuvieron encuentros incluso hasta sobrenaturales, que no tenían nada que ver con un argumento científico, lógico, de filosofía, de teología, y que después que se resolvió ese tema, entonces ya le entraron al estudio, ya le entraron a aprender, y entonces pues ya se da ok. el aprendizaje. Es que qué Entonces, interesante, my friend, porque ¿qué es lo que yo dime, dime. haría? Y un poco, y por ahí me acaba de decir un amigo sacerdote, me dijo, mira, no le hables de Dios a quien no te pregunte, ¿sale? Ok, Porque o lo vas a espantar o no te va a hacer caso. sí, Pero sí. vive tu vida de tal manera que todo el mundo te pregunte, Wow, ¿ok? wow. Entonces, Qué poderoso que esa vean, pregunta. que vean cosas en ti, Manuel, que la gente diga, oye, Manuel, ¿por qué esto, eh? Ah, Sí, resulta que mi fe, resulta que esto, resulta que esto. Entonces, sí, 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 así es sí. como se empieza a cambiar a alguien con testimonio, con acción, con caridad, con acción en la vida diaria, con caridad, ¿no? Qué padre, qué padre. Es que aparte yo me he dado cuenta los valores cristianos y los valores de nuestra religión y de nuestra fe son, o sea, hace rato decías, ¿no? Son totalmente aplicables a nuestra vida diaria. Y yo digo, no tan a profundidad como tú, pero sí me he dado cuenta que ciertas cosas, dices, ah, caray, pues esto lo leí en un libro de superación personal y ahora lo estoy oyendo en, qué sé yo, en el Evangelio con X, Y, Z, ¿no? Entonces, qué interesante, my friend. Te lo juro que este libro a mí me ha servido más para temas de consultoría en empresas ¿De verdad? que, que No te el lo de creo, Managing wow. Yourself de Peter Drucker Ajá, ajá, o el de Enfócate, ¿no? ajá. La verdad es Qué que maravilla. el conocimiento, por eso te digo, es que el conocimiento ahí está. Sí, 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 Hacen sí, falta sí, sí. maestros que lo bajen, que lo bajen. Exacto, Entonces, bueno, exacto, yo soy exacto. maestro de vocación y eso es a lo que Y me el, dedico. y el primer contador, bueno, no el primero, pero el mayor contador de historias y que mayor influencia y sociedad ha tenido, pues fue Jesucristo, evidentemente, ¿no? Bueno, la Iglesia Todas las Católica, parábolas y todo. la Iglesia Católica ha durado 2024 años haciendo una sola cosa, contando la historia de Jesús. Ya, Sí, tal cual, es una tal historia cual, contada y contada y contada y contada y contada y contada. tal cual. Pues muy bien. Oye, y regresando al tema de creer o no creer, yo el otro día estaba, porque yo también me cuestiono mucho y soy muy curioso y estoy todo el tiempo pensando, 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 pensando. Y llegué a una pregunta que no me he podido responder y que me encanta, además, que es, ¿por qué no creer en Dios? Tan, 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 tan. O sea, mucha gente, y yo te pregunté, ¿por qué creer en Dios? Pero ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿por qué no creer en Dios? No sé si sea la pregunta correcta o no sea la pregunta correcta, pero es una pregunta que yo me hice a mí mismo y no. La verdad es que yo te diría, es muy conveniente no tener un Dios en muchas situaciones en donde lo que quieres, eh, a ver, y ya si nos metemos un poquito más a temas ya hasta Venga, venga. de demonología, que también son temas que he estudiado. Si hay algo que el diablo, Satanás,
que es un ser por ahí el que se platica también mucho y que sí existe, si hay algo que él quiere, es que tú seas tu propio Dios. O sea, que tú Ok. digas, Dios soy yo, ¿sale? Yo soy Dios. Y que después de ti, arriba de ti no haya nadie. Entonces, es muy conveniente para esa filosofía el que no exista Dios, porque si no existe Dios, entonces, ¿qué te quedas? Pues nada más tú mismo. Wow. Entonces, si tú eres alguien que está altamente egocéntrico y pensado en ti mismo, pues que no exista Dios es muy conveniente. De hecho, hasta lo vas a decir, no conviene Dios. Y entonces, como no hay Dios, todo va a depender de mí. Y entonces, pues es muy atractivo ese sentimiento. Y mucho de lo que vemos allá afuera, el mensaje que recibimos allá afuera es así. Nadie te puede decir, nadie qué hacer. Tú eres lo único que necesitas. Ámate a ti mismo. Eres tú y nada más que tú. Y entonces, pues no necesitas Dios. Ese podría ser un argumento conveniente, pero el Y, egoísmo pues nos lleva a algo que no funciona, ¿no? y estaba escuchándote, ahora que mencionas eso, no recuerdo el autor, pero decías que hay alguien que marcó tres cosas, ¿no? Para decidir si algo es positivo o negativo. El padre Cuéntanos un Gabriel poquito Amor, más de eso. A el ver, padre Gabriel cuéntanos, Amor, cuéntanos. el padre Gabriel Amor fue exorcista en el Vaticano. De hecho, es el padre en quien están basadas las películas del Rito y esas cosas Ah, así. ok. Bueno, el padre Gabriel Amor es el exorcista oficial del Vaticano. Cada obispo tiene un exorcista en su diócesis. El de la diócesis de Roma, del Papa, pues ese ya es Sí. el padre Gabriel Amor. Entonces, pues, el exorcista, entonces es experto en demonología. Entonces él escribió muchos libros sobre lo que fue aprendiendo en sus luchas contra el demonio, exorcizando gente, y muchas veces los exorcistas pues, dialogan con el demonio y sacan ciertas doctrinas del mal y el bien de esas pláticas. Y el padre Gabriel Amor decía que un criterio para saber si una ideología, una idea, un sentimiento va hacia Dios o va en contra de Dios, era pasar la idea por un filtro de tres preguntas. Bueno, tres cosas. El demonio quiere que tú creas tres cosas. Ujú, Y la primera es que tú no necesitas, tú puedes hacer lo que tú quieras. Es la primera idea que te van a poder, el demonio te quiere plantear. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Segunda idea, nadie te puede decir qué hacer. ujú, Tú puedes hacer lo que tú quieras y nadie te puede decir lo contrario. ujú. Por ende, tercera idea, no hay Dios. No hay nadie arriba de ti. A ti te basta. Entonces, lo que dice el padre Gabriel Amor, que toda ideología musical, de mercadotecnia, empresarial, videos, películas, cualquier cosa que tengas en la realidad, que sientas que te están metiendo en la cabeza estas tres ideas, que te están intentando llevar estas tres ideas de tú eres todo, tú puedes, no hay autoridad, tú eres lo único que necesitas, solo tú, cuidado, cuidado, porque tal vez no son Ok. ideas sanas y son engañosas. Entonces hay muchas terapias, por ejemplo, ¿no? De estas de curación, de que tú te puedes sanar a ti mismo y tú en tu mente, tú eres tu propio energía, Dios, tú eres Dios. Entonces, son ideas que, dice el padre Gabriel Amor, vienen desde otro lado. Ok. Y a ver, ahora sí que en este plano terrenal, my friend, o sea, un ejemplo práctico, por ejemplo, ¿cómo lo aterrizarías o cómo se lo explicarías a tus hijos? Pues, mira, por ejemplo, cuando en estas tareas de TikTok, Ujú, mis hijos conocen perfectamente estas tres tentaciones. Entonces, cuando veo un TikTok que diga, mira, ¿te acuerdas que te dije que hay alguien que te va a decir que no hay autoridad, que arriba de ti no debe de haber nadie? Pues mira este caso de este joven que le pasó esto porque pues quiso ir solo por la vida, ¿no? Sus papás le decían esto, sus maestros decían esto, y por creer que él puede todo, pues mira cómo terminó, mira lo que le pasó. Entonces, pues de ahí empezamos a decir, mira, que hay un caso práctico, cuidado con esto. La, por ejemplo, también la otra vez vi que una conductora de radio muy famosa aquí en México puso un post, ¿no? Decía, el único amor que tú necesitas en tu vida eres tú mismo. Suena muy bonito, suena muy motivacional, suena muy inspiracional, suena muy, wow, claro, yo mismo, yo puedo. Pero ya cuando conoces esto dices, híjole,
y el amor a Dios, y el amor al prójimo, y el amor a mi esposa, y si entonces todo está centrado en mí, y ya con mi esposa entonces ya no funciono yo, pues entonces me separo, y entonces dices, cuidado con estos mensajes que estás viendo en la mercadotecnia, que estás escuchando en el radio. A mis hijos les digo mucho que sus redes sociales tienen que tener cuidado con esos mensajes, que sepan dónde identificarlos, y entonces que sepan ellos ver que ahí les están metiendo ideas pues, que son muy egocéntricas, ¿no? Muy de soberbia, muy de tú puedes, tú puedes. Una de las primeras cosas que veíamos mi esposo y yo es que, si te fijas, lo primero que van a intentar, lo primero que se pervierte en un joven es el lenguaje. Sí, O sea, totalmente. o sea, su lenguaje es lo primero que se destruye. Empiezan a decirle las cosas raras a la gente, empiezan a usar palabras que ya no son, empiezan a confundir conceptos. Inmediatamente después, lo segundo que se destruye es la autoridad paternal. Ok, O sea, un joven que empieza a ver que sus papás ya no son autoridad en el sentido de mi autoridad es para enseñarte, para cuidarte, para claro, ayudarte, que de hecho ahí viene la palabra autoridad, sí. buscar tu bien. Este, un joven que le empiezan a quitar la autoridad del padre y se empieza a quedar solo y le empiezan a decir, tus padres no tienen por qué decirte qué hacer. Y ve TikTok, está lleno de ese tipo de cosas, ¿eh? Wow. Haz lo que tú quieras, ¿por qué se metan tus papás? Ellos ya, libérate de ellos, ya, tú crees, ya son anticuados, ¿ellos qué? Yo a mis hijos Imagínate. les pongo muchos videos de cuidado, cuidado con esos mensajes, ¿no? Y entonces, bueno, y más cuando ves a TikTokers que ya son millonarios, que son Sí, famosos, sí, 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 claro. y que ya Y nada, estás justamente viendo ellos, la punta del iceberg. pues es que dicen por ahí, eso no me acuerdo en qué película lo vi, que el diablo es el principal interesado en que seas millonario, famoso y exitoso, Órale. Pues se porque, te olvida todo lo demás, y te la crees ¿no? que fuiste tú, Además. Oye, y pero te a la ver, crees que fuiste tú. ¿dónde está esa línea de lo que platicamos al principio? Al principio platicábamos, antes de empezar el podcast, platicábamos de este, de que no puedes dar algo si no estás bien tú. Entonces, haciendo alusión a este post del el amor, ¿cómo era? El amor principal es el a ti mismo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Ujú. El único amor que necesitas es el amor a ti mismo. ¿Cómo empatas eso? Porque, a ver, yo soy fiel creyente de que primero, para darte a los demás, tienes que estar bien tú. Entonces, sí es bien importante el quererte a ti mismo, ¿no? El mejorar. A ver, tú y yo, que nos encanta aprender, pues aprendemos para ser mejores nosotros. Yo, Manuel, tú, José Luis. Y creo que ya estoy respondiendo a mí mismo, pero bueno, me interesa tu respuesta también. ¿En dónde está esa línea en el que estás hacia ti, hacia ti, hacia ti? ¿En dónde está esa línea hacia los demás? Hacia donde cruzas a los demás, ¿no? Porque si tú estás incompleto, si tú estás de alguna manera quebrado de alguna forma o con alguna, o si tú mismo no te sientes merecedor de lo que tienes o sientes que no eres suficiente o tienes el famoso síndrome del impostor o en fin, hay un sinfín de cosas que puede tener uno. ¿Cómo cruzas esa línea o dónde está esa línea en la que tú te preocupas por ti para salir a los demás? Mira, tal vez, y yo también pasé por esa parte en donde compré cuanto libro de superación personal había ahí en el mercado, pues, Atomic Habits y todos estos de tú puedes, y en esta idea de decir, y la verdad es que los disfrutas, te gustan y te sirven de algo, ¿no? No es que estén mal, pero te sirven de algo, pero no está la respuesta completa ahí. Entonces, Ok, yo un día decidí que ya no iba a comprar libros de superación personal y los cambié por libros de teología, libros de religiosidad. Y lo que hoy entiendo es, si quieres ayudar a los demás, si quieres hacer algo por los demás, tienes que estar bien tú, ¿sí? Pero si quieres estar bien tú, tienes que estar bien con Dios. ok, ¿Me explico? Entonces eso complementa la ecuación. Entonces,
se te puede pasar la vida intentando estar bien contigo mismo y nunca hiciste nada por los demás. Entonces, mejor, entonces ya a los 83 años ya estoy bien conmigo mismo. Ahora sí hacer algo por los demás. No, pues ya no te dio tiempo. Lo que yo he encontrado es que la mejor manera para poder estar bien contigo mismo es otra vez salirte, y hay dos focos, Dios y el prójimo. Y en la medida que tú estás bien con estos dos, tú empiezas a estar bien contigo mismo. Entonces no empiezas por ti, empiezas por estos dos focos y lo de acá se va arreglando. Entonces, en la medida que yo me puse a leer más libros de teología, de filosofía, de historia cristiana, todo eso, te lo juro que dije, ¿qué hacía yo perdiendo el tiempo leyendo quién se llevó mi queso y Managing Sí, Yourself sí, sí. y que tú y los hábitos y el mindfulness y todo eso lo leí y no llegas a ningún lado. En cambio, empiezo a leer los otros libros y empiezo a tener más paz, empiezo a tener más respuestas, empiezo a ver que lo otro pues, no me llevaba a ningún lado. Y ahora, pues el tema es actitud de servicio, conocer más a Dios, estudiar más a Dios. Y entonces, al estudiar, eso es a lo que voy. Si Dios existe, Dios tiene algo que decirte. Lo que te tiene que decir es, hey, yo te creé. ¿Qué haces volteando allá a ver un libro que no te sirve? Yo te creé, ven, habla conmigo. Hablas con él y él te empieza a curar. Y dices, ah, claro, ahí es donde estaba la respuesta, ¿no? Entonces, Ok. esa es la línea. La línea es que para conocerte tú o para estar bien contigo mismo, lo que sí tal vez es primero estar bien con Dios antes de poder estar bien con el prójimo. Ok, Entonces, el primer mandamiento es amar a Dios, no amar al prójimo. Si primero amas a Dios, claro. te reconcilias con Dios y entonces inmediatamente el prójimo es como por naturaleza solita. Wow, wow. Y fíjate algo muy curioso. Leí un libro que se llama Cómo salir del pozo, de este periodista argentino Andrés Oppenheimer, ¿No? y hay una correlación directa entre los países con más voluntariado y los países con mayor índice de felicidad que reportan, ¿no? Claro, Entonces, claro. ¿cómo esto de, o sea, y otra vez volvemos, ¿no? Pues ya lo dijo Jesús hace 2020 tantos años, Claro, ¿no? claro. Este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, etcétera, etcétera. Entonces, como que toda la sabiduría está ahí y es impresionante cómo la podemos, pues, llegar a conocer. Y otra cosa que me acordé ahorita es que en alguna plática nos decían acerca de la pasión, ¿no? ¿Y qué es la pasión? Para tener pasión por algo, primero tienes que conocer a ese objeto de pasión, ¿no? Si te apasiona un equipo de fútbol, pues si te apasiona, lo tienes que conocer, cómo son los jugadores, cuál es el uniforme, en qué año se fundó, X, Y, Z, ¿no? Cuando lo vas conociendo, te vas apasionando más y entre más pasión. Entonces, ahorita que decías de que empezaste a conocer a Dios, pues me encanta que todo hace sentido, mi estimado. Qué buena Yo dejé onda. de leer libros de superación personal y empecé a leer más libros de teología y a mí las respuestas me llegaron. No todas, o sea, sigo estudiando, pero ya mi biblioteca empezó a cambiar de títulos. Y entonces la verdad es que sí ayuda, funciona. Pero otra vez, como dice, la fe empieza por querer. O sea, Claro. para tú querer leer un libro así con letra de más Sí, micro sí, 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 pequeñita, sí, sí. pues es que no es tan fácil. Entonces, primero hay que querer y después ya te metes al conocimiento. Qué padre, my friend, qué padre. Sí. Pues mi querido pastor, te agradezco muchísimo esta plática. Creo que da para más, así que tenemos que hacer una sesión puramente filosófica, Teológica. teológica. Está increíble. A mí me encantan estos temas la verdad es que me considero bastante, bastante curioso y sí, a veces caemos un poco en querer racionalizar todo y tener todo perfectamente bien entendido y pues hay que a veces dejarlo en manos de Dios, tal cual, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. No, en religión católica, a diferencia, por ejemplo, tal vez un poquito más de la parte protestante, es mucho más valorado el tema de la renuncia, el tema de renunciar a ti mismo, la entrega, el no soy yo, es Dios, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a soltar cosas y renunciar y ya no necesito controlar, ya no necesito la gran herramienta de productividad,
empiezas a decir, espérate, mejor vámonos más lento, pero con conocimiento Sí, más importante, empieza a funcionar mejor el mundo. claro, claro. Oye, y ahorita me hiciste acordarme del en un paso de Alcohólicos Anónimos es precisamente, ya ves que son los 12 pasos. Un paso es, pues, ponlo en manos de Dios o déjalo en manos de Dios o de un poder Sí, 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 superior, sí. superior. Sí, No sí, 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 recuerdo sí. específicamente cuál es el paso, pero sí, es importante dejar ir, let it go, como diría Elsa en Frozen. Sí, porque esta ansiedad de control, de controlar, pues la verdad es que nunca vas a poder controlar ni tu vida, ni el mundo, ni los problemas, ni nada. Entonces, está muy complicado, ¿no? Entonces mejor te pones en manos de quien sí lo Totalmente, controla y te pones como soldado, ¿no? totalmente. Pues muy bien, my friend. Pues te agradezco una vez más. Y antes de irnos, te quiero preguntar dos cosas. Uno, tres libros que recomiendes a quien No, nos está pues, escuchando, o a tus tres ver, libros favoritos, aparte de cuál es tu problema, evidentemente. es para jóvenes que quieren hacer algo por el mundo. Me parece, me Híjole, parece. pues de mucho tema, a ver, pues digo, que los tengo aquí luego medio, fíjate, igual, ese sí, no sé si lo conoces, o igual conoces al autor, Vicios y No. Virtudes, del padre Alejandro Ah, Ortega Trillo. creo que sí, creo que de hecho ya me lo habías recomendado alguna vez. Ahí está. Ok, El padre Alejandro Ortega seguramente nos dio clases a ti y a mí en la secundaria. ok, ok, Es un ok. libro que habla sobre los pecados capitales, todo eso, pero muy aplicado en la vida diaria. Buenísimo, Wow, buenísimo, ok. buenísimo. Este a mí me ayudó para todo el tema de orientación vocacional y cómo empecé a entender que era el tema del problema, hacer algo por el mundo, arreglar. Empezó porque este libro a mí me dio mucha información, a ver, por ahí que no sé. ¿Cómo ¿Mm? arreglar el mundo o cómo A cambiar el ver. mundo? Ah, Ahí está. no sé dónde sé. ¿Cómo cambiar el mundo? Ahí está, ya. Ahí está, Cómo cambiar Ahí, el mundo de David David Bernstein. Bornstein. Ok, Este fue el cuate que puso como padre. en moda el concepto de emprendedores sociales. Ah, qué buena onda. Ok. Uf, Los eso emprendedores es, sociales, él fue el que, de hecho, es un libro como con 30 historias de los primeros emprendedores sociales que habían en los ochentas y qué buena onda. habla incluso de Ashoka. Ah, Ashoka ok. es, Ashoka es Sí, el sí, que sí. creó este modelo que apoya a los emprendedores sociales y los beca. Bueno, pues habla también del caso de él. Qué buena onda. Ok. Y ya después, pues, como dice un amigo, un profesor de la escuela, piérdanle el miedo a los libros gordos. Pues Suma contra Ok, los gentiles. Santo ok, Tomás de ok, Aquino, ok. pues es un tema, es un librazo para quien quiere, Wow. si ahí sí se quiere profundizar filosóficamente en todos los temas que hemos platicado, pues Santo Tomás de Aquino es la referencia. Pues me lo voy a echar, ya verás. Y hay uno que es Suma a sus contra los hijos, gentiles. hay uno Ajá. que no sé si ya leíste del padre Fortea, que se llama Historia del Suma Mundo demoníaca. Angélico. Ah, No, Historia del no. Mundo Angélico. Ok, Historia del Mundo Angélico. Ese lo tengo en la Kindle, por eso me lo puedo enseñar. Y ok, es ok. la historia de cómo se crearon los ángeles Órale, y los demonios y toda esta parte de la creación, narrada por un ángel, órale. de cómo lo está Oye, viviendo él. se escucha bien. Y Ok, entonces ahí el ok, padre Forte ok. dice que es su libro más teológico de todos, pero es una historia narrada desde una perspectiva, como si un ángel estuviera narrando la creación de los ángeles, la caída de los Wow, demonios, cómo se va configurando toda la lucha celestial y cómo queda configurado el mundo, pero muy bien contado. Ese me qué encanta también. interesante, qué interesante. Pues muy bien, my friend. Y por último, la pregunta obligada. ¿Cómo Coach Pastor José Luis Damián encuentra o busca su flow? Pues la verdad es que renunciando a cosas, yo a mis hijos lo que les digo es, el gran enemigo se llama distracción. Ok, O sea, el gran enemigo de las personas, de la productividad, de las empresas, de quienes quieren bajar de peso, quienes quieren conseguir algo, se llama distracción. ok. Entonces, si tú logras encontrar algo para quitarte distracciones del mundo, apagar tu celular, apagar la tele, encontrar momentos en donde sí te vas a poder hiperconcentrar,
como dice justamente Cal Newport en su libro Enfócate. No lo he Este, leído, fíjate, leí el otro, pero ese no. bueno, el gran enemigo se llama distracción. Entonces, Okey, la manera de encontrar este flow, ese estado en donde te puedes hiperconcentrar y ser muy productivo, empieza por apagar todo aquello que va a jugarte en contra, ¿no? okey, Entonces, siempre hay okey. que tener ahí en calendario momentos de súper enfoque en donde le vas a avisar al mundo que no vas a estar y ahí vas a ponerte a chambear en lo que sí importa. Okey, okey. Buenísimo, my friend. Pues, mi querido pastor, te agradezco inmensamente esta hora, casi hora y media. Órale, Padrísimo, me encanta y espero verte pronto en persona para echarnos un tequilita, claro que un sí. cafecito o unos tacos, lo que se preste, pero te agradezco mucho y seguimos en contacto, my friend. Seguro que sí, y éxito en los proyectos, en las entrevistas, en lo que venga, que Eso, eso. eres muy buen comunicador y hay que explotar eso. Te agradezco, mi estimado, te agradezco. Te mando un abrazote y abrazos a la familia también. Igualmente. Hasta pronto.